13:50, cambiamos de plano informativo, nos vamos al exterior, ya nos acompaña Laura Soto del área internacional a esta hora de la tarde en nuestro informativo. Y vamos a comenzar, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? En el Medio Oriente y protestas que se han llevado adelante particularmente en territorio israelita, Laura. Así Tú nos es. cuentas qué tal, bienvenida. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Son protestas que se enmarcan en una jornada nacional convocada justamente por los activistas y también familiares de los rehenes que todavía siguen cautivos en la Franja de Gaza. Y por lo que ustedes pueden ver en pantalla, se han visto ahí cortes de carretera, ¿no es cierto?, en distintas zonas del territorio israelí, con quema de neumáticos, también los propios manifestantes bloqueando estas vías, estas autopistas, y todo para pedir el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Sabemos de que el ejército israelí está en las primeras etapas para avanzar en esta ocupación de la ciudad de Gaza. En estos momentos cuentan con el 75% del territorio gazatí ocupado y ahora buscan, para destruir a Hamás, dicen, poder ocupar la totalidad de este. Les falta la ciudad de Gaza, pero acá los temores radican en el sentido de que la vida de los rehenes podría correr peligro si es que esta presión militar finalmente sucede. Y eso es lo que protestan finalmente las personas que estuvieron en las calles durante esta jornada, con arrestos que se generaron entre medio de estos bloqueos de carreteras, como ustedes pueden ver en pantalla. También hubo una reunión del Gabinete de Seguridad del gobierno de Benjamín Netanyahu durante esta jornada que duró alrededor de 3 horas, y ahí, por lo menos lo que se sabe hasta el momento, no se habló sobre este acuerdo de alto al fuego de 60 días que fue aprobado por Hamás, que fue presentado de hecho por los mediadores en este conflicto, Qatar y Egipto, pero no ha sido aceptado en este caso todavía por Israel, que no está de acuerdo con un acuerdo parcial, sino con uno que logra la liberación de todos los rehenes restantes. Se dice que son 50 al menos, 20 de ellos estarían con vida todavía, así que es parte de lo que se ha vivido en esta jornada. Día de la perturbación es como le han llamado los manifestantes a esta jornada de protestas nacionales. Ahora vamos a hablar sobre este fatídico ataque que ocurrió al hospital Nasser en la Franja de Gaza, ubicada en el sur del enclave palestino, donde fallecieron 20 personas al menos, y de entre ellos 5 periodistas. Ahora Naciones Unidas está pidiendo que haya justicia, a la vez que aumenta la condena por este ataque que Benjamín Netanyahu ha descrito como un trágico accidente. De hecho, había hablado el vocero de la oficina del alto comisionado para la ONU de Derechos Humanos, y se ha referido a esta situación que debe ser condenada, que ahora, por supuesto, Israel está llevando a cabo investigaciones respecto a esta situación, pero que deben llegar a resultados contundentes, que dicen que es lo que no ha ocurrido anteriormente, y por supuesto ahí llama entonces a la condena de este hecho fatídico que ocurrió y que le causó la muerte, yo les decía, a periodistas que trabajaban de hecho para cadenas internacionales como lo son Reuters, Al Jazeera, también Associated Press. Vamos a escuchar entonces lo que dijo en este caso el vocero del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, no para que guarde silencio, sino para que actúe y exija rendición de cuentas y justicia. Sabemos que uno de los 5 periodistas parece haber muerto en el primer ataque aéreo, mientras que otros 3, incluida la periodista, parecen haber muerto en el segundo. Esto es impactante e inaceptable. Como dije, está prohibido atacar a periodistas, pero también está prohibido atacar hospitales. Las autoridades israelíes han anunciado investigaciones sobre este tipo de asesinatos. Debe haber justicia. Aún no hemos visto resultados ni medidas de rendición de cuentas. Nos trasladamos hasta nuestra región por este escándalo de corrupción que enfrenta particularmente la hermana del presidente argentino, Karina Milei, quien es también secretaria general de la presidencia en dicha nación, y con las palabras que han llegado ahora del presidente argentino, quien no se había referido a este tema desde que estalló este escándalo el martes por la noche. Recordemos que esto afecta a la Agencia Nacional para la Discapacidad, que era liderada por Diego Spagnuolo, sobre quien se filtran unos audios
en los cuales él, en una conversación con un interlocutor desconocido, admite de que esta agencia está pidiéndole a las farmacias que generan contratos estatales con ella un 8% en coimas, y de este 8%, en lo que decía Spagnuolo, un 3% se iría directamente a los bolsillos de Karina Milei, según lo que se indica en esta denuncia que ya está siendo tratada, por supuesto, por la justicia. Hasta ese momento, Javier Milei no se había referido al tema, pero durante el lunes por la noche defendió a su hermana entonces en un acto político para presentar a sus legisladores de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas. Ahí la defendió, no habló directamente sobre el caso en particular, pero sí acusó al kirchnerismo entonces de estar ampliando esta crisis. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente argentino en defensa de su hermana Karina. Espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe! En estos momentos donde justamente el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar esta inestabilidad, y lo cual lo hacen de manera abierta, descarada. Yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante 2 meses y se vayan definitivamente? Bien, ahora nos trasladamos hasta las Islas Marshall, que es un país insular de Oceanía que ha sufrido un incendio que ha dejado prácticamente destruido en su totalidad al Parlamento de dicha nación, compuesto por 33 miembros. Lo que se sabe hasta el momento es que la mitad del edificio quedó destruido debido a las llamas que se producen durante la noche, ¿no es cierto?, en dichas islas, y por lo tanto ya no se puede utilizar, según lo que se informa, ¿no es cierto?, por parte de las autoridades locales. Así se pierden los archivos, la biblioteca del Parlamento, y lo cierto es que en esta pequeña nación de 42.000 habitantes, por supuesto que impactó bastante esta noticia. Es un archipiélago que está a medio camino entre Hawái y Australia, para que ustedes se puedan ahí ubicar geográficamente, que sufrió durante estas últimas horas lamentablemente la destrucción de su parlamento en un incendio que por supuesto ahí se están investigando las causas. Vamos también ahora a Francia con una ceremonia que se llevó a cabo por parte de dicha nación para devolver 3 cráneos que son de la era colonial de Madagascar a esta última nación, incluido el cráneo de un rey que justamente lideró en esa época, a fines del siglo XIX, Madagascar. Todo esto, para darles un contexto, ocurrió una guerra en esa época colonial, cuando Francia estaba intentando todavía imponer, por supuesto, su liderazgo colonial en Madagascar, en el cual finalmente le quitan la vida al rey Toera, quien es del pueblo Sakalava. Y lo que se sabe ahí entonces es que lo asesinan, lo decapitan y se llevan tanto el cráneo de este rey como 2 miembros de su corte hasta Francia, y se encontraban en el Museo de Historia Natural de París. Y hasta el momento no había sucedido nada con respecto a esa devolución hasta el día de hoy, cuando finalmente, bajo la presión también de la nación de Madagascar para pedir el regreso de estos cráneos que son muy importantes también para su historia. Lo que se sabe, eso sí, en todo caso, es que no hay pruebas de ADN que confirmen de que el cráneo devuelto sea realmente del rey Toera, pero sí hubo un medium por parte del pueblo Sakalava que sí lo confirma entonces a través de un ritual, según lo que se ha informado también entonces en esta ceremonia. Es la primera aplicación de una nueva ley en Francia para agilizar la devolución de restos humanos de colecciones entonces francesas por esta época colonial, ¿no es cierto?, que ahí se llevaban entonces este tipo de restos y que se exponían en los museos de dicho país europeo. Nos quedamos en Europa, pero nos vamos hasta Inglaterra por un festival medieval que es uno de los más grandes de dicha nación, que se está llevando a cabo durante esta jornada. 3 días de celebraciones que nos llevan al pasado, nos llevan a esta época, con, por ejemplo, actividades que son clásicas de la época medieval. Por ejemplo, las justas, que es el combate entre 2 personas a caballo y con lanzas, que es lo que ustedes ven ahí en pantalla. También se registraron otras actividades como simulacros de batallas, talleres de artesanía, también comidas y bebidas de la época como la liebre, y también un cóctel
que era consumido en la época a base de miel. Yo les decía, 3 días de festividades, es una de las mayores festivales de este tipo en Gran Bretaña y que también ahí trajo consigo, ¿no es cierto?, mucha gente vestida como la época medieval, ¿no es cierto?, con trajes bastante llamativos y bastante interesante también todas las actividades que se desarrollan en ese contexto de festividades de la época medieval. Vamos hasta México porque una amiga cercana a María Antonieta de las Nieves, conocida por su rol como la Chilindrina, ha dicho que la actriz estuvo hospitalizada debido a una crisis neurológica, los síntomas de deterioro neurológico que está enfrentando la actriz de 78 años. Ella ya ha sido dada de alta, pero al menos el 20 de agosto estuvo hospitalizada alrededor de una semana, la Chilindrina, y todo esto después de una crisis de ansiedad, según ha indicado una amiga cercana al medio TV Notas, que es mexicano, y ya había presentado también, dice esta amiga en anónimo, síntomas de este tipo, pero ahora fue mucho más fuerte y también causaba preocupación porque hemos visto que la Chilindrina todavía sigue haciendo shows como el que ustedes ven ahí en pantalla. Esto fue en Perú hace poquito tiempo, a fines de julio, participó de un circo, ¿no es cierto? Pero lo que se informaba en ese momento es que ya se le veía un deterioro neurológico en la forma de comunicarse, por lo tanto ahí también genera preocupación ahí el estado de salud de la actriz mexicana de 78 años y que también influye, según lo que dice esta amiga, que está muy vigente, que no para, que sigue muy activa en sus presentaciones y que por lo tanto ahí también puede producirle ciertos tipos de problemas. Bien, Laura, vamos a seguir monitoreando el estado de María Antonieta de las Nieves, más conocida, al menos en esta parte del planeta, en Latinoamérica, por su rol tan destacado y tan histórico de la Chilindrina. Hay preocupación en México y, por supuesto, en toda Latinoamérica. Seguimos atentos. Muchas gracias. Que estés muy bien. Nos vemos. Tú también. Chao. Muchas gracias, Laura. 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos a la pausa. Al regreso hablamos de deporte en CNN Tarde.